Imaginemos una oficina cualquiera de la administración aquí en Madrid. Tenemos a un técnico, vamos a llamarle Luis, presentando súper emocionado los resultados de una nueva app de salud digital. Nos dice que el informe es, vamos, concluyente. El 85% de la ciudadanía está encantada con la aplicación. Un éxito rotundo, ¿verdad? Pero de repente, una compañera levanta la mano y le frena en seco. Le dice, a ver Luis, ese 85% es un dato global. ¿Sabemos si ese nivel de satisfacción es exactamente igual en mujeres que en hombres? Porque claro, ¿qué pasa si las mujeres están encontrando más barreras por la brecha digital de género? Y Luis, un poco descolocado, le suelta, pero bueno, ¿qué más da? Ciudadanía, ciudadanía. Pues bien, Luis acaba de caer de lleno en una de las trampas más clásicas de las políticas públicas. Vamos a analizar a fondo este caso en la presentación de hoy y a ver cómo, si nos quedamos solo en esos datos globales que parecen tan neutrales, en realidad estamos ocultando desigualdades estructurales gigantescas. Para organizar este análisis vamos a seguir una ruta muy clara. Primero veremos esa trampa de los datos globales, luego pasaremos al mandato que nos da el artículo 20, repasaremos las fuentes oficiales, entraremos en la evaluación de impacto y por último, daremos unos pasos muy prácticos para pasar a la acción. Arrancamos con el primer punto, la trampa de los datos globales. Y aquí es donde tenemos que hacernos la gran pregunta, ¿son verdaderamente neutrales los datos globales? A menudo damos por sentado que las estadísticas generales reflejan la realidad de absolutamente todo el mundo por igual. Pero si volvemos a nuestro amigo Luis, dar cifras sin desglosar crea una especie de espejismo. Nos impide ver si esa política pública es verdaderamente equitativa para todos, o si estamos dejando fuera las necesidades específicas de la mitad de la población sin siquiera darnos cuenta. Esto nos lleva de cabeza a un concepto clave en este ámbito, la opacidad androcéntrica. Básicamente, cuando no separamos los datos por sexo, estamos tomando sin querer una única experiencia, que tradicionalmente ha sido la masculina, como si fuera la norma universal. Es como ponerle un velo a la información. Un velo que esconde las barreras o las necesidades muy concretas que puedan tener las mujeres. Y claro, si no levantamos ese velo, cualquier diagnóstico que hagamos va a nacer completamente ciego ante la desigualdad. Para no liarnos, la Guía de Evaluación de Andalucía nos marca una línea de base metodológica estupenda, diferenciando muy bien dos conceptos que a veces mezclamos. Por un lado tenemos el sexo. Esta es puramente la variable cuantitativa, vamos, la columna en nuestra hoja de cálculo cuando recogemos los datos. Y por otro lado está el género, que es la categoría explicativa, es decir, las gafas que nos ponemos para interpretar los porqués detrás de esos números y de las brechas que nos están mostrando. Pasamos al punto 2, el mandato del artículo 20. Porque, ojo a esto, tener estadísticas desagregadas no es una simple sugerencia de buenas prácticas, es una obligación legal estricta. El artículo 20 de la Ley Orgánica 3/2007 es muy claro, exige a los poderes públicos integrar de forma efectiva la perspectiva de género y obliga a incluir de manera sistemática la variable de sexo en todas, absolutamente todas las encuestas y recogidas de datos. Y esto, cuidado, no va solo de añadir una casilleta más en un formulario y olvidarnos. La ley nos pide establecer nuevos indicadores, garantizar que las muestras sean lo bastante amplias y, lo más importante de todo, explotar esos datos. Hay que buscar las diferencias reales en roles o situaciones. Imaginemos, por ejemplo, un diagnóstico sobre la implantación del teletrabajo en una consejería de Madrid. El informe general nos podría decir, genial, el 60% de la plantilla se acoge al teletrabajo. Pero cuando aplicamos el artículo 20 y empezamos a rascar en los datos, descubrimos que de ese grupo el 85% son mujeres y solo el 35% son hombres. De repente, la lectura de la realidad cambia por completo, ¿verdad? Llegamos a la sección 3, fuentes oficiales y diagnóstico. Claro, para poder fundamentar ese análisis del teletrabajo y no hablar por hablar, tenemos que tirar de bases de datos súper sólidas. Un buen analista debe manejar recursos del Instituto Nacional de Estadística, como la EPA o la base Mujeres en Cifras del Instituto de las Mujeres, y a nivel autonómico o local, institutos como el ISTAC o el propio Observatorio de Igualdad de Género de la Ciudad de Madrid. Son estos microdatos los que nos sugieren, por ejemplo, que las mujeres siguen asumiendo mayoritariamente esa doble jornada de cuidados. Con esa información, la Administración ya puede detectar si el teletrabajo está creando un techo de cristal y diseñar por fin medidas correctoras reales. El objetivo central aquí es siempre el mismo, desagregar la información para sacar a la luz las brechas de género. Muchas veces nos daremos cuenta de que los indicadores tradicionales se quedan cortísimos, solo capturan la superficie y pierden todo lo que hay debajo. Por eso necesitamos pensar en nuevos indicadores que nos ayuden a detectar cuáles son esas grandes ausencias en la información pública, aquello de lo que directamente nadie está hablando. Vamos con la sección 4, evaluación de impacto.
Y para no perdernos en este proceso, el esquema procedimental de Macunde es una auténtica maravilla. Es un mapa visual estructurado que nos guía paso a paso. Empieza con la base legal de la norma, nos ayuda a identificar la pertinencia de género y, si es pertinente, nos lleva de la mano a una evaluación profunda basada en la situación de partida y termina proponiendo medidas para fomentar la igualdad. Es un flujo lógico que nos salva por completo de la improvisación. Dentro de ese flujograma hay un momento clave para decidir esa pertinencia de género, y se resuelve haciendo 4 preguntas retóricas súper directas. 1. ¿Tiene incidencia directa o indirecta en las personas? 2. ¿Afecta al acceso o control de los recursos? 3. ¿Está reproduciendo estereotipos de género existentes? Y 4. ¿Puede influir, de la manera que sea, en la igualdad? En el momento en que decimos sí a cualquiera de ellas, bingo, el proyecto tiene relevancia y toca hacer un análisis profundo apoyándonos en los datos que recopilamos antes. Y por fin, la sección 5. Pasos para la acción, porque toda esta teoría hay que bajarla a la práctica. Aquí entra en juego una herramienta fantástica, la lista de comprobación de la región de Murcia. Es un recurso superinstrumental para esas fases críticas de decisión política y planificación. Te obliga a revisar de forma sistemática si tu programa de verdad refleja las necesidades tanto de mujeres como de hombres, y si busca corregir desequilibrios prácticos. Es tener un recordatorio físico delante, para no pasar absolutamente nada por alto. Así que, si estamos gestionando informes o revisando datos en el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid, la cosa se resume en 3 reglas de oro. Primero, exigir siempre el dato desagregado por sexo. Nunca aceptemos un informe que hable vagamente de usuarios o población. Segundo, usar fuentes oficiales como la EPA o el Boletín del Estado para dar rigor técnico. Y tercero, verificar siempre si hay un equilibrio real de género en la población a la que va dirigida nuestra política. Y si nos remangamos y bajamos al nivel técnico a pelearnos con las hojas de cálculo, el proceso tiene que ser impecable. 1. Definimos la muestra. 2. Y esto es innegociable, creamos la base de datos con una columna específica para la variable sexo. 3. Extraemos y filtramos la información basándonos en esa columna. Y 4. Calculamos indicadores avanzados como el índice de presencia relativa. Haciendo esto garantizamos que la variable no sea un simple adorno, sino el auténtico motor de nuestro análisis técnico. Terminamos este análisis con una reflexión que da mucho que pensar. Si una desigualdad no se mide en los datos, ¿existe a los ojos de la política pública? El conocimiento es poder. Si no hay datos, no hay problema, y si no hay problema, directamente no hay acción institucional. Romper la opacidad androcéntrica no es quedarse en la superficie, es el primer paso indispensable para que nuestros diagnósticos reflejen la realidad de toda la ciudadanía, por una administración verdaderamente informada y comprometida con la igualdad efectiva.